Bienvenidos a Academia Sanz. Esta lección tratará sobre el futuro y el condicional simples. Para obtener un mejor aprovechamiento de mis explicaciones, puede descargar de academiasanz.es el temario relativo a esta lección. En academiasanz.es también encontrará vídeos y apuntes de otras lecciones que pueden ser de su interés. Comenzamos con la formación del futuro simple y del condicional simple. La estructura básica en la formación del futuro simple es esta que vemos aquí. Concretamente, la forma afirmativa está compuesta por un sujeto, por esta palabra, will, que es la que nos va a indicar que el verbo va en futuro, que es un auxiliar, más el verbo en infinitivo sin el to. En los ejemplos que vamos a ver a continuación vamos a usar el verbo walk, andar, como ejemplo. Aquí vemos lo que estábamos hablando. Tenemos un sujeto, en este caso I, seguido por el auxiliar will y el verbo en infinitivo. Sabemos que esto es un futuro simple porque el will nos indica que el verbo, este verbo en infinitivo, va a ir en futuro. Ocurre para el resto de las personas exactamente igual, son una persona del singular. You will walk, he will walk, she will walk, it will walk, we will walk, you will walk y they will walk. Observamos que se conserva la misma estructura. Existe una forma contraída en este futuro simple afirmativo, que es la que vemos aquí. Apóstrofe y una Y. Para todas las personas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver la forma negativa, muy similar a la afirmativa. Añadimos not justo después de will. Todo lo demás queda igual. Mismo orden, sujeto, will, not, más el verbo en infinitivo sin el to. El will not generalmente nos lo vamos a encontrar en las frases como want, con esta forma contraída. Vamos a ver en cualquier caso la forma sin contraer y la forma contraída. La forma sin contraer, muy similar a la forma afirmativa, como decíamos, añadiendo el not aquí justo después del auxiliar will. I will not walk. Y la forma contraída quedaría I won't walk. You won't walk. He won't walk. La forma interrogativa es de nuevo muy similar a la afirmativa, pero en este caso vamos a cambiar el orden. Vamos a poner primero el auxiliar, después ver el sujeto y luego posteriormente al final, como los otros casos, el verbo en infinitivo. Es decir, lo único que vamos a hacer es cambiar de orden el sujeto y el auxiliar will. Aquí tenemos el ejemplo. Will I walk? Will you walk? Will he walk? Como vemos, hemos cambiado de orden estas dos palabras, el sujeto y el auxiliar, para obtener la forma interrogativa. El condicional simple es muy similar en su formación al futuro simple. En el caso del condicional simple vamos a saber que la frase queda en condicional porque en vez de will vamos a tener la palabra will. Esta palabra nos va a indicar que el verbo en infinitivo sin to va a ir en condicional. Vemos un ejemplo de forma afirmativa. I would walk. Antes significaba, cuando era la forma en futuro, significaba yo andaré. Ahora en este caso va a significar yo andaría. Este will nos indica, insisto, que este verbo, que esta frase, que esta expresión verbal va a ir en condicional, ¿de acuerdo? Mismo orden, I would walk, you would walk, he would walk y así para todos los demás. También existe una forma contraída, que en este caso es apóstrofe de, para todas las personas, como vemos aquí. I'd walk, you'd walk, he'd walk, she'd walk, it'd walk, we'd walk, you'd walk y they'd walk. La forma negativa, igual que antes en el futuro, vamos a añadir not justo después del auxiliar. La contracción en este caso va a ser wouldn't. Wouldn't es la contracción de would not y es también lo más frecuente encontrarse en el caso del condicional simple negativo, encontrarse esta forma contraída. Aquí la vemos la forma contraída y aquí la forma sin contraer. Yo no andaría, quedaría I would not walk. You would not walk. He would not walk. Él no andaría. La forma contraída que la tenemos, I wouldn't walk. You wouldn't walk. He wouldn't walk. Yo no andaría, tú no andarías, él no andaría, ella no andaría. Finalmente, la forma interrogativa la vamos a obtener igual que antes, cambiando el orden del sujeto y del condicional. Vamos a empezar con el condicional, a continuación el sujeto, sea cual fuere, tanto un pronombre personal, como hemos visto en los otros casos, como un nombre propio o cualquier otra forma, más el verbo en infinitivo. Y aquí lo tenemos. Would I walk? Would you walk? Would he walk? Would she walk? Would it walk? Would we walk? Would you walk? Y would they walk. Vemos que la pronunciación de would
No vamos a pronunciar la L, la L no se pronuncia. Muy bien, eso es todo lo relativo al futuro y condicionados simples. A continuación recomiendo que una vez se tengan ya dominados los tiempos simples, visionen el vídeo de los tiempos continuos y de los tiempos perfectos que pueden encontrar en academiasanz.es.